En esta clase estudiaremos las matrices, su concepto y los tipos más importantes de matrices. Una matriz no es más que un arreglo rectangular de números reales. Con esto decimos entonces que dentro de una matriz podemos tener números enteros, números racionales o fraccionarios, números decimales, etc. Los números en este arreglo rectangular se denominan los elementos de la matriz. Las matrices se denotan con letras mayúsculas y los elementos por lo general se colocan en paréntesis, ya sea circulares o cuadrados. Algunos ejemplos de matrices son los siguientes. Si vemos, tenemos arreglos rectangulares de números. En estos arreglos rectangulares solamente se le coloca el signo a aquellos números que son negativos. A los números que son positivos no se le coloca el signo. Desde aquí podemos observar que las matrices se colocan ya sea en paréntesis circulares o cuadrados y difieren en cuanto a sus tamaños. Hay de diferentes tamaños. El tamaño o el orden de una matriz se describe especificando cuántas filas y cuántas columnas tiene. Para ello, se cuentan las filas de forma horizontal y las columnas en forma vertical. El orden o tamaño de la matriz se denota por medio de una multiplicación. En esa multiplicación se especifican el número de filas multiplicado por el número de columnas y se deja expresado de esa manera. Si una matriz tiene m filas y n columnas, entonces por eso decimos que tiene tamaño m por n. Aquí observemos en las siguientes matrices que hay diferentes tamaños de esas matrices. Por ejemplo, la matriz A es de tamaño 3×3 porque tiene 1, 2 y 3 filas. Y tiene 1, 2 y 3 columnas. Por eso decimos que es de tamaño 3×3. La segunda matriz, la matriz B, tiene 1 y 2 filas y tiene 1 y 2 columnas. La matriz C tiene 1, 2 y 3 filas, pero solamente tiene una sola columna. Por eso decimos que la matriz C es de tamaño 3×1 y habíamos dicho que la matriz B es de tamaño 2×2. Por último tenemos la matriz D, que tiene 1, 2 y 3 filas y tiene 1 y 2 columnas y por eso decimos que es de tamaño 3×2. Cuando tenemos una matriz y queremos buscar los elementos de esa matriz, los denotamos de la siguiente manera. Se denota, por ejemplo, si tenemos una matriz y la hemos llamado por la letra mayúscula A, los elementos de esa matriz se denotan con la misma letra, pero con minúscula. Y como subíndices tenemos la ubicación de dicho elemento. De esa manera, el elemento AIJ, A minúscula y J, está en la fila I y en la columna J. Por ejemplo, aquí se van enumerando dependiendo de las filas y las columnas. Por ejemplo, A11 se denota 1,1 porque está en la primera fila y en la primera columna. Recuerden que filas las contamos de manera horizontal y las columnas de manera vertical. A12 representa el elemento que está en la primera fila y la segunda columna. A13 el elemento que está en la primera fila y en la tercera columna. Y así sucesivamente
También, por ejemplo, aquí A31 está en la tercera fila, primera columna, A22 está en la segunda fila, segunda columna, y así con cualquiera del resto de los elementos de una matriz. Para la ubicación de elementos, consideremos la siguiente matriz. Si observamos en esta matriz, tenemos 1, 2, 3 y 4 filas. Y columnas tenemos 1, 2 y 3 columnas, por lo que el tamaño de esta matriz F es 4 por 3. Ahora vamos a identificar o encontrar los siguientes elementos. Consideremos F23. Como la matriz se llama con la letra F mayúscula, utilizamos la F minúscula, y 23 significa que es el elemento que está en la segunda fila y en la tercera columna. Segunda fila y tercera columna coincide con el elemento 0. Por eso F23 vale 0. Cuando pasamos a el elemento F41 es el que está en la cuarta fila, primera columna. Así que el elemento allí es el 1. Por eso aquí F41 es igual a 1. Cuando vamos a buscar F31, F31 está en la tercera fila, primera columna, tercera fila y primera columna coincide aquí con el elemento 6. Así que F31 vale 6. Y por último tenemos el elemento F33. F33 estaría entonces en la tercera fila y tercera columna, así que aquí sería el elemento -1. F33 igual a -1. Y de esa manera se buscan los elementos o se identifican los elementos dentro de una matriz. Ahora vamos a ver los tipos especiales de matrices. Tenemos primeramente una de las más importantes, que son las matrices cuadradas. Se denomina matriz cuadrada porque tiene igual número de filas que de columnas. Coincide el número de filas con el número de columnas. En una matriz cuadrada tenemos dos diagonales, la diagonal principal y lo que llamamos la diagonal secundaria. La diagonal principal está formada por todos los elementos que se encuentran donde coincide la fila con la columna, o sea que se encuentra en forma principal desde el primer elemento de la primera fila hasta el último elemento de la última fila. Todos aquellos elementos donde coincide la fila con la columna. Eso lo veremos ahora después en un ejemplo. La diagonal secundaria, por el contrario, se busca en forma contraria. Allí los elementos se buscan desde el último elemento de la primera fila hasta el primer elemento de la última fila. Veamos ahora esto en un ejemplo. Tenemos las siguientes matrices. Aquí tenemos la matriz A. Esa matriz A es de tamaño 3 por 3, porque tiene 3 filas y 3 columnas. La matriz B también tiene 2 filas y 2 columnas, así que ambas son cuadradas porque coincide la cantidad de filas con la cantidad de columnas, cantidad de filas con la cantidad de columnas.
Allí vamos a identificar las diagonales. En la primera matriz, en la matriz A, la diagonal principal va desde el primer elemento de la primera fila hasta el último elemento de la última fila. Primer elemento de la primera fila hasta el último elemento de la última fila. Acá en la matriz B sería estos elementos que están aquí. 4 y menos 1, porque va desde el primer elemento de la primera fila hasta el último elemento de la última fila. Ahora vamos en verde a marcar la diagonal secundaria. La diagonal secundaria parte del último elemento de la primera fila. Último elemento de la primera fila hasta el primer elemento de la última fila. Primer elemento de la primera fila hasta el primer elemento de la última fila. Y así nos quedan representadas las diagonales en naranja, las principales, y las diagonales secundarias en verde. Vamos a ver ahora las matrices rectangulares. Una matriz se dice que es rectangular si no coincide el número de filas con el número de columnas. Esto significa que es una matriz rectangular si no es una matriz cuadrada. No tienen igual número de filas que de columnas. En el ejemplo vemos esta matriz que tiene 1, 2 y 3 filas por 1 y 2 columnas, por lo que esta matriz es de tamaño 3 por 2, porque tiene 3 filas y 2 columnas. No coincide el número de filas con el número de columnas. No tiene igual número de filas que de columnas. Así que se trata de una matriz rectangular. Ahora tenemos otro tipo de matriz que es la matriz diagonal. La matriz diagonal tiene que ser una matriz primeramente cuadrada. Y nos fijamos en la diagonal principal. En la diagonal principal es en el único lugar donde debe haber valores que no son ceros, que no son nulos. Por lo menos algún valor de la diagonal principal no puede ser cero. Todos los demás valores deben ser nulos, o sea que deben valer cero. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí la diagonal principal está formada aquí por el 1, empieza desde el primer elemento de la primera fila hasta el último elemento de la última fila. Fuera de la diagonal principal, todos los elementos deben valer 0. En la diagonal principal deben haber por lo menos algún valor que no sea 0. Fuera de la diagonal principal, todos valen 0. En la misma diagonal deben haber por lo menos algún valor que no sea 0. En la matriz escalar es una matriz que es cuadrada, que además es una matriz diagonal, y en su diagonal principal todos los valores son iguales. Con esto queremos decir que entonces en la diagonal principal tenemos siempre un valor numérico que se repite, y fuera de la diagonal principal todos los valores son ceros. Ahora vemos la matriz identidad. La matriz identidad es una matriz cuadrada cuyos elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1 y todos los demás elementos son ceros. Por ejemplo, aquí tenemos la matriz cuadrada de tamaño 3, que es aquella donde en la diagonal principal todos los valores valen 1 y fuera de la diagonal principal todos los valores son 0. Si tenemos la matriz identidad de tamaño 2, entonces en la diagonal principal también tenemos todos los valores 1 y fuera de la diagonal principal todos los valores valen 0. Veamos ahora la traspuesta de una matriz.
Cuando tenemos una matriz cualquiera, sin importar el tamaño, para obtener la matriz traspuesta lo que se hace es que se intercambian las filas por las columnas y viceversa, las columnas por las filas. Para simbolizar a la matriz, a la traspuesta de una matriz, se le coloca como exponente una T en la letra o la matriz que se está representando. Por ejemplo, tenemos aquí la matriz F, que está formada por dos filas y 3 columnas. Así que esta matriz F es de tamaño 2 por 3. Si queremos buscar la traspuesta o matriz traspuesta de esta matriz F, lo que hacemos es que tenemos que intercambiar las filas por las columnas. Así que si en la matriz original le colocamos una T como exponente, la primera fila pasa a ser la primera columna, 4, 1 y menos 2, y la segunda fila pasa a ser la segunda columna, 2, menos 1 y 0. De este modo también las columnas de la primera matriz pasan a ser las filas de la segunda. Aquí la fila era 4, 2, acá la columna era 4, 2, acá la fila viene siendo formada por el 4 y el 2. El 1 y el menos 1 formaban parte de la segunda columna, ahora pasan a ser parte de la segunda fila. Y menos 2 y 0 formaban parte de la tercera columna, ahora pasan a ser parte de la tercera fila. Y de ese modo la traspuesta cambia de tamaño al tamaño contrario, que ahora sería 3 filas por 2 columnas. Tenemos ahora la matriz nula, que no es más que una matriz que está formada por elementos nulos o ceros. Aquí no importa el tamaño de la matriz, si es cuadrada o no, si es rectangular o no. Lo que nos interesa es que todos los elementos de la matriz valen ceros. Todos los elementos de la matriz valen cero. Ahora vamos a ver la matriz fila. Una matriz fila es aquella que está formada solamente por una fila y puede tener varias columnas. Tiene una sola fila y puede estar formada por varias columnas. Como es el caso aquí de esta matriz que está formada por el 2, el 0 y el 1. Tiene una sola fila, pero en cambio tiene 3 columnas. Una sola fila y tiene varias columnas. Tenemos ahora la matriz columna, sería entonces la matriz que está formada por una sola columna y puede tener o estar formada por varias filas. Tiene una sola columna y está formada por varias filas. Aquí tenemos el caso de la matriz J formada por menos 3, menos 1 y 0, que en este caso tiene 3 filas y tiene una sola columna. Matriz simétrica. Para hacer una matriz simétrica debe ser una matriz cuadrada. Este sí tiene el requerimiento de que debe ser una matriz cuadrada. Y debe coincidir o ser igual a la traspuesta de la propia matriz. La simetría se verifica con respecto a la diagonal principal. Es decir, que los elementos que están tanto por encima como por debajo de la diagonal deben coincidir o ser iguales, siempre que estén en la misma posición. En la diagonal principal no nos interesan los valores que aparezcan. Veamos, la matriz K. No es necesario buscar la traspuesta. Vemos que en la diagonal principal no nos interesan los valores que aparezcan allí, pero los valores que están tanto arriba como debajo de la diagonal principal deben ser iguales siempre que estén en la misma posición. Aquí tengo este 2 que coincide con este 2 que está acá. Tengo este menos 1 aquí y en la misma posición en la parte de abajo tengo el mismo número con el mismo signo
Y aquí tengo este 3 y coincide con el mismo valor que tengo acá en la parte de abajo. Cada vez que esto ocurre, tenemos una matriz simétrica. Veamos que si intercambiamos las filas por las columnas, o sea, que si yo busco la traspuesta de esta matriz, o sea que si busco K elevado a la T, o sea, su traspuesta, significaría que debo intercambiar las filas por las columnas. Aquí la primera fila es 1, 2 y menos 1, 1, 2 y menos 1. La segunda fila está formada por el 2, el 0 y el 3. Pasa a ser columna. 2, 0 y 3. Y la última fila está formada por menos 1, 3 y menos 1. Observemos que ya que he buscado la traspuesta, esta traspuesta coincide con la matriz original, o sea, coincide con la matriz K, son igualitas. A pesar de que he intercambiado filas por columnas y columnas por fila, me queda la misma matriz. En este caso decimos que la matriz es simétrica. Pasamos ahora a estudiar la matriz antisimétrica. La matriz antisimétrica también verifica que debe ser una matriz cuadrada, solo que aquí debe ser igual a la traspuesta pero con signo contrario, con un negativo. Eso significa que deben tener todos los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal, deben ser iguales en magnitud pero deben tener signos contrarios. Y en la diagonal principal todos los valores deben ser nulos, o sea que todos los valores deben valer 0 en la diagonal principal. Veamos el ejemplo. Tomo la matriz, la diagonal principal, que está formada todos los valores ceros. Veamos que por arriba y por debajo de la diagonal principal, los valores son iguales en magnitud, pero tienen signos contrarios. Aquí tengo 2 positivos y acá tengo 2 negativos. Aquí tengo menos 1 y acá tengo 1 pero positivo. Y por último tengo aquí menos 3 y acá en la parte de abajo tengo el 3 pero positivo. Si busco la traspuesta de esta matriz, si busco L traspuesta, significaría que debo intercambiar filas por columnas. La primera fila está formada por 0, 2 y menos 1, 0, 2 y menos 1. La segunda fila está formada por el menos 2, 0 y menos 3. Menos 2, 0 y menos 3. Y la tercera fila está formada por el 1, el 3 y el 0. El 1, el 3 y el 0. Si yo multiplicara esta matriz L traspuesta por un negativo, o sea que le cambio el signo a todos sus valores o todos sus elementos, me va a coincidir con la matriz original. A diferencia de la simétrica que me quedaba todos los valores igualitos, aquí para poder cuando busco la traspuesta me quede igual, debo cambiarle el signo a todos los valores. Por eso es que acá en la definición le colocamos un negativo a la traspuesta, porque le tengo que cambiar el signo a todos los elementos de la traspuesta para que me coincida con la matriz original que tenemos. En ese caso decimos que la matriz es antisimétrica. Vamos a estudiar ahora la matriz triangular superior. En la triangular superior, los elementos que están debajo de la diagonal principal son todos nulos, o sea que todos deben valer 0 debajo de la diagonal principal. Y por lo menos un elemento de la diagonal principal o los que están por encima de la misma deben ser distintos de 0.
Debajo de la diagonal principal, todos deben valer 0. En la diagonal principal o los que están por arriba o por encima de ella, al menos un valor debe ser distinto de 0. Veamos el ejemplo. Debajo de la diagonal principal, todos los valores deben valer 0. Tenemos aquí la diagonal principal formada por 1, 3 y 0. Debajo de esa diagonal principal, todos los valores deben valer 0. De los que están arriba en la diagonal principal o arriba de la misma, deben haber por lo menos un valor que sea distinto de 0. Se llama triangular superior porque si vemos la diagonal principal junto con los valores que están arriba de la diagonal principal, forman un triángulo y ese triángulo me queda en la parte de arriba, en la parte superior. Debajo de ese triángulo todos los valores deben valer 0. En el triángulo que se forma con la diagonal principal, por lo menos un valor debe ser distinto de 0. Ahora triangular inferior. En la triangular inferior, entonces ahora los que valen 0 son los que están por encima de la diagonal principal. Y por lo menos uno de los que está en la diagonal principal o debajo de la misma debe ser distinto de 0. De este modo, señalo la diagonal principal formada por 1, 3 y menos 1. Arriba de la diagonal principal, todos los valores deben valer 0 por arriba. Y en la parte de abajo, la diagonal principal con los que están en la parte de abajo, me forman un triángulo y en ese triángulo por lo menos un valor debe ser distinto de 0. Y con esto entonces vemos que el triángulo nos queda en la parte de abajo, o sea, en la parte inferior. Y por eso se llama matriz triangular inferior. Por último, para estudiar los tipos de matrices, vamos a estudiar ahora la matriz escalonada. La matriz escalonada es aquella en la que los elementos de la diagonal principal valen o unos o ceros. Y todos los elementos por debajo de esta diagonal son nulos. Una matriz escalonada va a ser una matriz triangular superior. O sea que tenemos la diagonal principal y los elementos por arriba de la diagonal principal. Allí vemos que es triangular superior porque en la parte de abajo todos los valores valen 0. ¿Cuál es la diferencia con la triangular superior? Que la triangular superior me dice que en cualquier, que por lo menos un valor de los que están en la diagonal con los que están arriba, por lo menos alguno debe valer 0. Alguno debe valer distinto de 0. Pero aquí la diferencia con la triangular superior es que en la diagonal principal solamente pueden haber dos valores, uno positivos o ceros. En la diagonal principal solamente pueden haber unos positivos o ceros. Y debajo de la diagonal principal todos los valores deben valer ceros. Ahora vamos a ver algunos ejemplos generales para ir identificando los diferentes tipos de matrices. Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a considerar las siguientes matrices, vamos a clasificarlas y para ello vamos a escribir en el cuadro, en un cuadro de qué tipo de matriz se trata. Para ello debemos tener en cuenta que una misma matriz puede pertenecer o ser de varios tipos. Y tenemos aquí las siguientes matrices, la matriz A, la matriz B, esta matriz C, D, E, F, G, H y J. Y vamos a clasificar estas matrices según el siguiente cuadro. Tenemos este cuadro que está aquí para identificar estas matrices dentro de los diferentes tipos. Para ello veamos, voy a empezar con la matriz nula.
La matriz nula debe ser una matriz que está formada solamente por ceros. A la única que cumple esa situación aquí es la matriz D. Así que aquí la matriz D es la única que está formada solamente por elementos ceros. Después viene la matriz identidad. Recuerden que la matriz identidad está formada por unos en la diagonal principal y todos los demás elementos valen 0. Aquí entra la matriz H porque tiene unos en la diagonal y fuera de la diagonal principal solamente tenemos valores ceros. Después viene la matriz triangular superior. Recuerden que para triangular superior debe ser que en la diagonal principal haya valores en la diagonal principal o por arriba de ella haya por lo menos valores que sean distintos de 0 y por debajo de ella todos los demás valores valen ceros. Así que la matriz F sería una matriz diagonal. Veamos quién más. Veamos que G también es una matriz diagonal, ya que tenemos en la diagonal principal tenemos y por arriba de ella tenemos por lo menos algún valor que sea distinto de 0. Y por debajo de la diagonal principal solamente tenemos un elemento y vale 0. Lo mismo ocurre con la matriz H. En la matriz H tenemos que en la diagonal principal y por arriba de ella haya por lo menos algún valor que es distinto de 0. Debajo de la diagonal principal tenemos un valor que vale 0. Así que matriz triangular superior tenemos a la matriz F, tenemos a la matriz G y tenemos a la matriz H. Aquí solamente estas tres. Vamos ahora a la matriz escalonada. Escalonada tiene que ser triangular superior, pero en la diagonal principal solamente pueden aparecer dos valores, o el 1 o el 0. Vemos en las tres triangulares superiores que la única que cumple esa situación es la matriz H, ya que en la diagonal principal solamente aparece el valor de 1 y debajo de la diagonal principal solamente tenemos el valor de H. Esto fue un poco más rápido de identificar porque la escalonada siempre tiene que ser primero triangular superior y luego lo que debemos verificar es que en la diagonal principal todos los valores deben valer 1. Por eso aquí en escalonada la única que es escalonada es la matriz H. Pasamos a la matriz columna. Matriz columna es la que está formada por una sola columna. La que está formada por una sola columna y varias filas es la matriz E. Así que aquí en matriz columna la única que cumple es la matriz E. Pasamos a buscar ahora la matriz escalar. Recuerden que una matriz escalar si es cuadrada y además en la diagonal es diagonal, o sea que en la diagonal principal todos los valores son iguales y fuera de la diagonal principal todos los valores valen 0. Veamos que hay dos matrices que cumplen esta situación. Tenemos la matriz H y la matriz G. La matriz H tiene valores iguales en la diagonal principal y fuera de la diagonal principal todos valen 0. La matriz G cumple también. En la diagonal principal todos los valores son iguales. Fuera de la diagonal principal todos los valores valen 0. Por lo que aquí en matriz escalar tenemos dos matrices que cumplen esa situación, que es la matriz G y la matriz H. Veamos ahora el siguiente tipo, que es bastante fácil de identificar, que es la matriz cuadrada. Para ello deben coincidir la cantidad de filas con la cantidad de columnas.
veamos que la matriz A es de tamaño 2 por 3 porque tiene 2 filas y 3 columnas. La matriz B también tiene 2 filas, 3 columnas, así que tampoco va a ser cuadrada. En la matriz C es de tamaño 3 por 4, 3 filas, 4 columnas, no va a ser cuadrada. La matriz D tampoco es cuadrada porque solamente tiene una fila y 2 columnas. La matriz E tiene 3 filas, una columna. La matriz F tiene 3 filas y 3 columnas. Así que aquí sí hay igual cantidad de filas que de columnas en la F. Veamos que en la G hay 2 filas, 2 columnas, también va a ser cuadrada. La matriz H cumple también 2 filas, 2 columnas, coincide la cantidad de filas con la cantidad de columnas. Igual va a suceder con J, que tiene 3 filas y 3 columnas. Así que en cuadrada tenemos la F, la G, la H y la J. Continuamos con la otra parte de la tabla. Ahora vamos a la matriz simétrica. Recuerden que para que sea simétrica, debe por la diagonal principal, en la diagonal principal puede haber cualquier valor. Por arriba y por debajo de la diagonal principal deben ser los valores iguales. Las únicas que, para poder ser simétricas, las únicas que pueden cumplir eso son las cuadradas. Así que como cuadradas son solamente la F, la G, la H y la J, debo verificar con esas 4 a ver si se cumple. En la F tengo en la diagonal principal cualquier valor, pero los valores por arriba y por debajo de la diagonal principal no coinciden, porque aquí por ejemplo tengo 5 y acá 0. Ya con uno que no cumpla ya no va a suceder, así que la F no es simétrica. Veamos la G. Tengo la diagonal principal y por arriba y por debajo de la diagonal principal los valores coinciden porque aquí tengo 0 y 0. Acá con la matriz H también tengo la diagonal principal, cualquier valor. Por arriba y por debajo de la diagonal principal los valores son iguales. Vemos la última. Tengo en la diagonal principal cualquier valor. Por arriba y por debajo de la diagonal principal, por ejemplo, aquí este 0 coincide con este 0, pero por ejemplo, este 0 de aquí no coincide con este 2 que está acá. Así que tampoco va a ser una matriz simétrica. Así que las únicas que cumplen son la matriz G y la matriz H. Pasamos ahora a la matriz fila. La matriz fila debe ser aquella matriz que está formada por una sola fila. La que tiene una sola fila es la matriz D. Es la única que cumple esta situación, formada por una sola fila. Vamos ahora a la triangular inferior. Para triangular inferior debe ser que en la diagonal debe ser primero cuadrada. En la diagonal principal cuadrada son solamente las 4 últimas, F, G, H y J. Por ejemplo, F, vemos que en la diagonal principal hay valores que no son 0, pero por arriba de la diagonal principal los valores deberían valer 0 y aquí no son ceros. Así que la F no es triangular inferior. Veamos la G. La G tenemos en la diagonal principal valores que no son 0. Por arriba de la diagonal principal todos los valores valen 0. Igual sucede con la H. En la H tenemos en la diagonal principal o debajo de ella valores que no son 0. Por arriba de la diagonal principal todos los valores valen 0. Veamos en la J. En la diagonal principal y por debajo de ella hay valores que no son ceros. Pero por arriba de ella hay un valor que no es 0.
Así que ya con eso no va a ser diagonal tampoco. Digo, no va a ser triangular inferior. Así que las únicas que cumplen, que es triangular inferior, son la matriz G y la matriz H. La matriz G y la matriz H. Vamos a ver ahora la antisimétrica. Para antisimétrica debe ser tal que en la diagonal principal todos los valores deben valer 0. Y por arriba y por debajo de ella deben haber valores iguales en magnitud, pero con signos diferentes. Veamos que la matriz, para hablar de diagonal principal, tendríamos que tener matriz cuadrada. Serían las 4 últimas nuevamente. Pero veamos que en la diagonal principal de estas 4 matrices, en ninguna tenemos el caso de que haya ceros. Así que ninguna de ellas va a ser una matriz antisimétrica. Así que aquí, en este caso de antisimétrica, ninguna cumple. Porque ninguna de las que son cuadradas tiene ceros en la diagonal principal. Vamos ahora a la matriz diagonal. Para matriz diagonal debe ser una matriz cuadrada, pero debe ser tal que en la diagonal principal haya valores distintos de 0 y fuera de la diagonal principal todos los valores son ceros. En la diagonal principal hay valores que no son ceros y fuera de ella todos los valores son 0. Solamente cumplen la G y la H, ya que en la F, fuera de la diagonal principal, hay varios valores que no son ceros. Igual ocurre en la matriz J. Hay 2 valores fuera de la diagonal principal que no son ceros. Así que la única que cumple es la matriz G y la matriz H. Por último tenemos la matriz rectangular. Las matrices rectangulares son las que no son cuadradas. ¿Quiénes no son cuadradas? La A, la B, la C, la D y la E. Porque no coincide el número de filas con el número de columnas. Así que aquí sería la A, la matriz B, la matriz C, la matriz D y la matriz E. Y con eso terminamos este ejemplo y la clase del día de hoy.